buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Enviamos un cálido abrazo a quienes nos acompañan por medio de redes sociales y diferentes medios digitales. Soy Catherine Contreras y es un gusto poder presentarles este programa. En nuestro espacio de salud mental estaremos hablando sobre el trastorno del humor afectivo. Por tanto, la licenciada Kaylee del CID y la licenciada Pamela Rosales nos estarán acompañando vía Zoom en este momento para poder informarnos sobre este trastorno. Así que sin más preámbulo, me complace presentarles a ustedes a la licenciada Kaylee del CID, quien dará inicio a y abordará este tema. Tengan todos muy buenos días. Es un placer para mí poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Mi nombre es Kaylee Yulisa del CID y yo les voy a hablar un poco acerca de los trastornos del humor o afectivos. ¿Qué son? Son trastornos en los cuales la perturbación fundamental consiste en una alteración del humor o de la afectividad que tiende a la depresión con o sin ansiedad concomitante, o en el de la euforia. Este cambio de humor se acompaña habitualmente de modificaciones en el nivel general de actividad y la mayor parte de los demás síntomas son secundarios a esos cambios del ánimo y de la actividad, o bien fácilmente explicables en el contexto de los mismos. La mayoría de estos trastornos tienden a ser recurrentes y a menudo el comienzo de cada episodio se relaciona con sucesos o situaciones generadoras de estrés. Estos trastornos se caracterizan por episodios depresivos, hipomaníacos o maníacos. Los síntomas pueden ser severos, causando sufrimiento significativo para pacientes y sus familias. Estos pacientes pueden ser diagnosticados con trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastornos bipolares, trastornos del humor debido a condiciones médicas generales y síntomas de depresión. La depresión se caracteriza por la mayoría de los síntomas como ser tristeza, es decir, episodios frecuentes de llanto, falta de interés o incapacidad para disfrutar actividades que antes la persona disfrutaba, cambios de apetito que resultan en pérdida o aumento de peso que no están relacionados con dieta, insomnio o dormir demasiado, pérdida de energía o aumento en la fatiga, inquietud o irritabilidad, sentimiento de inutilidad o culpa persistente, dificultad para pensar, también para concentrarse, para recordar o tomar decisiones, dolor de cuerpo continuo o problemas con la digestión que no son causados por enfermedades físicas, mayor consumo de alcohol, los cigarrillos, uso de medicamentos recetados o drogas ilícitas, pensamientos. Estas personas también tienen pensamientos de muerte, suicidio o incluso intentos de suicidio, y estos síntomas son evidentes normalmente por varias semanas o más. En cuanto a los síntomas maníacos, estos son humor extremadamente elevado o eufórico, irritabilidad extrema, aumento de energía, menor necesidad de dormir, hablar muy rápido, dificultad de interrupción, impulsión, incluyendo viajes espontáneos sin considerar las consecuencias. También el mal juicio, como por ejemplo gastos excesivos o apuestas, mayor actividad sexual, manejar muy rápido, así como también el consumo de drogas. En cuanto a la prevalencia, nos dice que a lo largo de la vida 14.5% en mujeres y 6% en hombres, en un total globalmente de 10.5%. Aumento consistente en los últimos 70 años, algunos estudios hasta el 17%. Las predicciones, nos dice que las predicciones para el
Año 2030 es que será la segunda causa de carga de enfermedades en el mundo y la primera en los países más desarrollados. Se dice que 1 de cada 6 personas sufrirá en algún momento de su vida un trastorno afectivo. Como podemos ver, según los datos, afecta a más del doble de mujeres que a hombres. Ahora bien, ¿cuáles son sus síntomas? Dentro de los síntomas de los episodios depresivos se clasifican en leves, moderados y en graves. Los leves no afectan la realización de operaciones laborales. En los moderados se ve ya la afectación de las actividades laborales, y en los graves ya no se puede realizar las actividades laborales y se ve también afectada la capacidad para socializar. En cuanto a los maníacos, se identifica por un periodo anormal y persistente de elevación del ánimo, que se torna expansivo e irritable y que dura por lo menos una semana. Entre sus síntomas encontramos aumento de la autoestima o sentimiento de grandiosidad, disminución de la necesidad de sueño, aumento de la presión para hablar o hablar demasiado, así como también la fuga de ideas, agitación psicomotora o conductas que llevan en sí potencial de riesgo por sus consecuencias, desinhibición sexual, compra de objetos en forma desmedida o comenzar negocios sin planificar. En cuanto a la edad de inicio, entre los 30 a 40 años y un segundo plano menor entre los 50 a 60 años y más frecuente en jóvenes que en mayores de 65 años. A partir de esta edad, la prevalencia disminuye progresivamente el sexo. Es importante mencionar que el inicio de las enfermedades depresivas se puede producir a cualquier edad, siendo más frecuente a partir de los 30 años, con incremento de incidencia en el inicio de la evolución, a excepción de los pacientes que alternan su sintomatología depresiva con episodios de euforia. El comienzo suele ser indicioso y difícil de identificar por los pacientes. Y en ese momento tengo la oportunidad de poder hablarles, expresarles acerca de lo que son estos tipos de trastornos que influyen en el trastorno de humor afectivo. Y pues en primer lugar está lo que es el trastorno depresivo mayor. Y este trastorno causa un sentimiento de tristeza constante y pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Entonces la persona se suele sentir como quizás aislada y no tiene el deseo de poder cumplir con las actividades que tendría que realizar en su día a día, en su diario vivir. También se encuentra el trastorno distímico. ¿Qué es el trastorno distímico? Este tiene que ver con una depresión moderada, se caracteriza por el estado anímico depresivo durante 2 años como mínimo, junto con otros síntomas de la depresión que ya lo vamos a ver más adelante. Está el trastorno bipolar, que es una depresión maníaca. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que la manía tiene que ver en este trastorno. Entonces, el trastorno bipolar provoca altibajos emocionales que van desde el trastorno de depresión hasta episodios maníacos. Aparte, también está el trastorno del humor debido a condiciones médicas generales. ¿Cómo puede influir o cómo puede contribuir ese trastorno? Entonces, puede contribuir en la aparición o empeoramiento de la depresión debido a una enfermedad física. Ok, ahora vamos con la parte de cómo puede afectar el trastorno de humor afectivo en nuestra vida o en la vida de la persona. Entonces, por lo general, este trastorno afecta a las personas de todas las edades. Puede ser con mayor frecuencia en la adolescencia y adultos jóvenes, debido al riesgo del suicidio y la pérdida de calidad de vida. Pero el que más predomina es el sexo femenino, y este es el que más vulnerable puede estar a poder padecer lo que es el trastorno de humor. Afecta a las personas en todas las áreas porque el sujeto mantiene casi siempre angustias o preocupaciones en su diario vivir, pero algunas personas son más vulnerables ya que sienten que no pueden llevar esta situación.
Entonces, son angustias significativas y el deterioro se hace en el área social, educativa, ocupacional y por ende hay pérdida en la calidad de vida. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este trastorno? Una de las causas puede ser la influencia genética. ¿Cómo influye la influencia genética? Pues esto puede ser debido a que hayan antecedentes de la familia que padezcan de este trastorno. Entonces podría ser que el bebé que nazca en su genética también lo pueda traer. Otra de las causas es el estrés. Este es considerado como el factor de riesgo de depresión que puede predisponer al individuo a enfrentarse con ese tipo de trastornos. Si no manejas mucho tu estrés, probablemente puedas caer en lo que es el trastorno de humor afectivo. También otra de las causas puede ser las enfermedades físicas, que es cuando aparece una enfermedad o también empeora, ¿verdad?, lo que es la depresión. Bueno, entonces el trastorno del humor afectivo es donde el estado del paciente con este tipo de padecimiento tiene un cambio emocional y no solo a nivel extremo, sino también desproporcionado. Por ejemplo, digamos que perdemos el autobús, estamos esperándolo y vamos para nuestro trabajo, pero por alguna u otra circunstancia perdemos el autobús. Entonces eso nos hace sentir a nosotros como enojados, tristes y también decepcionados y esperar el bus de nuevo. Eso es lo que nos tocaría, ¿verdad? Eso lo haríamos, nos provocaría un cambio emocional, sí, pero no desproporcionado. Algo extremo y desproporcionado podría ser que estamos en la misma situación esperando el autobús, pero tal vez llegamos tarde al lugar y por ende pues se nos pasó y ya no pudimos tomar ese autobús. Entonces, ¿qué pasaría si fuese algo extremo y desproporcionado? Nos pusiésemos a gritar, a maldecir o también a llorar. Y por esa misma situación, lo que podríamos hacer es como, me enojaría tanto que lo que haría es mejor dejar que ese también se pase. Y así, esperar a que se pase y no tomar una actitud buena ante eso, no saber manejar esa situación. Entonces ahí ya sería algo desproporcionado. Pero también podría pasar esto sin ninguna razón, experimentar una emoción y a eso se le llama endógeno. ¿Y qué es endógeno? Endógeno es usado en relación a la depresión. Ya más adelantito vamos a hablar acerca de lo que este término se refiere. Pero también aparte de endógeno encontramos lo que es el exógeno, que nos ayuda a dar un mejor tratamiento a pacientes con trastornos afectivos. ¿Cuáles son las diferencias entre endógeno y exógeno? El término endógeno encontramos cambios de ánimo severos y sin razón, y también tiene que ver con lo genético. Ahora bien, los exógenos son cambios no tan severos y son reacciones por algunas experiencias de vida y su tratamiento puede ser psicoterapéutico. Otro extremo de la imagen emocional puede ser la hipomanía, que la hipomanía no es agradable, su comportamiento se puede volver embarazoso, puede tener bromas pesadas o vulgares. En cuanto a lo que es la manía, esta es más severa, la presión del habla, no son personas seguras de sí mismos, las interrupciones los pueden volver violentos y tienen ideas e imaginaciones grandiosas. Si a un maníaco no se le da el tratamiento adecuado, este puede hacer que pueda llegar a agotarse hasta sufrir un colapso. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo eso? Es que podamos saber controlar lo que sentimos, lo que pensamos, lograr tener como un dominio propio de lo que es el sentimiento y el pensamiento, para no dejar que estas cosas nos afecten y llegar a poder crear un trastorno en nuestra vida. Entonces, los voy a dejar en esta ocasión con la licenciada Pamela, que es la que nos va a hablar acerca de la clasificación según el CIE-10. Muchísimas gracias, colega, por invitarnos a su prestigioso programa de salud mental, algo muy importante que en la actualidad como seres humanos debemos cuidar mucho, puesto que si nuestra salud mental está en óptimas condiciones o en un 99%, pues todo lo demás fluirá
y se incorporará de manera positiva. Y de hecho, ¿verdad? Los trastornos mentales están constituyendo un gran reto y una prioridad para la salud mental pública moderna. De hecho, se realizó un estudio en el que el 64,4% de los resultados arrojaron que las mujeres sufren este tipo de problemas y un 34,6% los hombres. Y fueron las mujeres que presentaron un mayor grado de trastornos del humor afectivos y los hombres, por su parte, mayor frecuencia de trastornos neuróticos. Y en este estudio que se realizó, los signos más frecuentes para este trastorno son la ansiedad, la tristeza y el insomnio. Y es que las alteraciones en el estado de ánimo forman parte de la experiencia afectiva humana. La tristeza, de hecho, puede estar presente en un gran número de trastornos. Y fueron las mujeres que presentaron un mayor grado de trastornos del humor afectivos. Esto no quiere decir que una persona esté asociada con un trastorno de depresión, porque son muchos los trastornos que pueden presentar la tristeza y es uno de los problemas más frecuentes que no están distinguiendo entre raza, edad ni género. Y vamos a adentrarnos en la clasificación de estos trastornos del humor afectivo, que en definitiva estos pueden variar. Esta sección incluye un grupo de trastornos cuya alteración fundamental es un cambio en el humor y en la afectividad hacia la depresión con o sin ansiedad, que está asociada a la euforia. El cambio del humor se suele acompañar por un cambio en el nivel general de la actividad. También está la hipomanía, un trastorno caracterizado por la elevación leve del ánimo. Este es un aumento de la energía y de la actividad y normalmente sentimientos marcados de bienestar y eficiencia física y también mental. También es frecuente que el individuo pueda mostrarse más sociable, más hablador, más empático y que tenga una facilidad para relacionarse con demás personas o con aquellos que acaba incluso de conocer. Otro de los trastornos que podemos encontrar es la manía sin síntomas psicóticos, donde el humor está elevado sin ninguna explicación. Es cuando las personas pueden tener comportamientos demasiado excesivos en situaciones que no son las adecuadas y que no son controlados por ellas mismas. Es algo que se les sale de las manos. También lo podríamos relacionar como cuando hay personas que tienen delirios de grandeza, que comienzan a decir o a creer, ¿verdad?, que ellos tienen esto, que ellos son dueños de empresas y son cosas que no son así, pero es un trastorno que está teniendo el paciente y por eso es que él se relaciona de esa manera. Yo sé que en algún momento de la vida tal vez nos hemos topado con una persona que comienza a hablar cosas de grandeza, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y tal vez es una persona que nosotros conocemos y sabemos que las cosas no es así. Entonces puede ser que esta persona tenga algún tipo de este trastorno, pero no podemos pecar, ¿verdad?, tampoco de andar tachando a las personas o señalándolas solo porque nosotros hemos escudriñado un poco más acerca de estos temas. No lo podemos hacer, pero sí es un ejemplo para que podamos entenderlo de mejor manera. Este se relaciona con el trastorno manía con síntomas psicóticos. La diferencia es que el paciente ya en este trastorno de manía con síntomas psicóticos escucha voces que le hablan y que de repente le dicen que diga X o Y situaciones que se le están presentando. Y en este otro trastorno, pues el sujeto puede tener también como dificultad a la hora de comunicarse porque puede tener una comunicación ordinaria. Otro de los trastornos que está afectando demasiado a nivel mundial son los trastornos depresivos recurrentes que pueden afectar desde una edad muy temprana hasta una edad tardía. Definitivamente que cada vez son más las personas que están siendo
arropados por este problema que se ha convertido en un problema muy grave, porque muchas personas guardan silencio, no hablan, no expresan las situaciones que pueden presentarse en cuanto a su salud mental y pues son blancos de situaciones como estas. Y se trata de un trastorno que es caracterizado por episodios repetidos de depresión, tal como se describe anteriormente, sin antecedentes de episodios independientes, de elevación del estado de ánimo o del aumento de la energía. Las formas más graves de trastornos depresivos recurrentes tienen mucho que ver en ocasiones con diferentes episodios que puede presentar, como la reacción depresiva, pero hay algo que también hay que tenerlo bien claro, y es que esto excluye los episodios breves de depresión recurrentes. Algo que debemos de tener en cuenta es que la duración varía de pocas semanas hasta muchos meses, y la persona que está padeciendo un trastorno de estos no está a salvo o no está exento de poder padecer un problema maníaco. En conclusión, los trastornos están en las primeras filas a nivel mundial, y pese a eso son muy pocas las personas que reciben ayuda o un tratamiento para todos estos problemas relacionados con la mente. Es necesario que se incluya ayuda por parte de las autoridades gubernamentales o ayuda comunitaria para poder apoyar a todas aquellas personas que pasan por situaciones difíciles relacionadas con problemas emocionales, con problemas de este tipo de trastornos como los que hemos visto, y que por poca información, por falta de conocimiento, no están siendo atendidas como es debido. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes, y pues esperemos que nos dirijan una invitación en una próxima ocasión. Agradecemos a nuestras colegas por su presencia virtual y por brindarnos un poco de su tiempo en nuestro programa. También agradecemos a la audiencia que nos acompañó durante esta mañana y pudieron conocer un poco más sobre lo que es el trastorno del humor afectivo. Fue un honor contar con la ayuda de nuestras especialistas en el tema. Les mandamos un cálido abrazo virtual hasta Colombia y Venezuela. Y nos despedimos de nuestro programa. Nos veremos el día de mañana con otro tema a abordar muy interesante a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un buen día. Salud.